Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, y ahora te paso la palabra, Bea. Os voy a quitar el micrófono a todos y tú te lo vuelves a abrir, ¿vale, Bea? Ok. Vale, dale caña. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que os habéis animado a participar y acompañarnos en el primer coloquio virtual que hemos organizado desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel. En primer lugar, pues presentarme, deciros que soy Bea, aunque la mayoría me conocéis. En estos momentos soy la portavoz de la coordinadora y voy a intentar guiar o presentar, además de presentar a las personas que van a participar, pues ir coordinando el turno de palabras y coordinar el coloquio. Pediros disculpas por si surge en algún momento algún problemilla, porque es la primera vez que organizamos así una actividad virtual, así que espero que salga bien y si no, pues seguro que Patricia nos va a ir guiando. Para mí es un placer presentaros a las invitadas que tenemos esta tarde en el coloquio, todas profesionales con una gran trayectoria en el mundo de la comunicación y cada una en un medio diferente, con lo cual nos van a poder aportar puntos de vista diferentes. Nos van a ayudar a conocer las connotaciones sexuales que todavía se dan en la comunicación, no solo en el lenguaje oral o escrito, sino también en la comunicación virtual y en las nuevas formas de comunicación, la comunicación visual y, bueno, esperamos al final del coloquio poder sacar algunas claves para intentar corregir estas situaciones que todavía se siguen dando. En primer lugar, voy a presentaros a Alicia Arroyo Marco, que no sé dónde la veréis vosotras, tiene el nombre puesto en el cuadradito. Ella es licenciada en periodismo y experta en información económica. Aunque cuando empezó a trabajar como redactora en el Diario de Teruel, que hace ya más de 20 años, lo hizo en la sección de deportes, así que seguro que nos puede aportar, pues bueno, qué supuso todo el reto de empezar en un mundo un poco de hombres en esos momentos. Además, Alicia tiene una hija y un hijo a los que cría solo desde que tienen 1 y 3 años, con lo cual nos puede aportar también ese punto de vista de madre trabajadora y luchadora. Por otra parte, tenemos a Silvia Lacárcel, que es licenciada en Ciencias de la Información y en Periodismo en 1998. En estos momentos es la directora de la SER, Los 40 y Dial Teruel. Anteriormente ya estaba como directora en SER Calatayud, por lo que está acostumbrada a desempeñar su trabajo en puestos de responsabilidad y liderar equipos. Que no sé si le habrá resultado fácil o ha notado algún tipo de problema por ser mujer entre sus compañeros al tener este cargo de responsabilidad. Y en último lugar, quiero presentaros a Rebeca Martín, periodista y presentadora. Ha trabajado de reportera en España Directo, ha presentado los informativos de Telemadrid y otros programas de entretenimiento en diversos medios y en la actualidad es la presentadora del programa de televisión La Otra Agenda en Telemadrid. Además, es corresponsal en Telemundo NBC y, entre tanto, le ha dado tiempo a escribir un libro que me parece muy interesante para la tertulia de esta tarde. Este libro es un coñazo, así se titula, y es un libro divertido y reivindicativo que cuestiona el machismo implícito en nuestro lenguaje del día a día. Así que, sin más, voy a pasarles la palabra, harán una intervención cada una para explicarnos su punto de vista y luego podéis ir incorporándoos al debate, a la tertulia. Pues bueno, vais pidiendo la palabra e iremos dando los turnos de palabra. En primer lugar, si te parece, Alicia, comienzas tú. Nos explicas un poquito cómo ves tú la comunicación en estos momentos. Hola. Vale. Pues, bueno, por empezar por algún sitio, sería lo más cómodo decir, ¿no?, que los medios de comunicación somos un reflejo de lo que es la sociedad y que, por tanto, si en la sociedad perviven comportamientos o el lenguaje sexista, machista, pues que en los medios de comunicación también se vea reflejado. Pero claro, esa es una posición cómoda, ¿no? Igual tenemos que ir un paso más allá y asumir nuestra parte de responsabilidad en que eso cambie. Y claro, o no todos somos conscientes o no todo el mundo se para a pensarlo porque a lo mejor
pues piensas que es neutral, ¿no?, lo que tú estás escribiendo, pero claro, el lenguaje no siempre lo es. Y a lo mejor sin darnos cuenta utilizamos palabras con esas connotaciones. Luego, lo de el lenguaje inclusivo, a veces es duro, es difícil de llevar a los medios de comunicación porque a veces o por un lado te obliga a pensar o por otro lado es muy reiterativo y a veces hace que el discurso no sea ágil. Y luego, pues bueno, también podemos hablar de las imágenes y de todo eso. Pero bueno, yo lo que quería decir es eso, es que sobre todo tenemos que tomar conciencia, tanto los lectores, y exigirlo a los que estamos detrás, ¿no? Y nosotros, porque no sirve de nada que los medios de comunicación, los jefes firmen manifiestos, se adhieran a manifiestos en favor de la no violencia, en favor del lenguaje inclusivo, en favor de no sé qué, si luego esto no se traslada a las redacciones y se exige un mínimo esfuerzo para que esto se vea al final en el destinatario de la información. Muchas gracias, Alicia. Pues le voy a pasar ahora la palabra a Silvia para que nos ponga un poquito en contexto en la radio y, bueno, también un poco en la comunicación en general, cómo percibe ella la situación actual. Vale, pues buenas tardes a todos. Y bueno, por continuar con lo que ha dicho Alicia, es verdad que en muchas ocasiones posiblemente nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación, nosotras, las que trabajamos en los medios de comunicación, no seamos conscientes de que estamos utilizando un lenguaje sexista, pues porque el lenguaje lo hemos interiorizado, forma parte de nosotros y no nos percatamos de que aquello que estamos diciendo, pues bueno, tiene una serie de connotaciones, viene a perpetuar una serie de roles y una sociedad pues patriarcal. Sí que es verdad que los medios de comunicación tenemos la posibilidad de dar visibilidad o de invisibilizar la realidad. Por eso esa responsabilidad a la que también hacía referencia Alicia, de pararnos a pensar y a reflexionar de qué manera estamos reflejando a las mujeres en nuestros medios. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa o que me ocupa, en la radio, por ejemplo, pues no estaría de más el pararse a pensar cuántos cortes utilizas de hombres y de mujeres para ilustrar las informaciones, o qué informaciones son protagonistas mujeres y cuántas hombres, o cómo estás ordenando la información. Es verdad también que detrás de los medios de comunicación estamos las personas, y aunque decimos, no, es que los medios de comunicación somos objetivos, realmente la objetividad no existe y hay pues tantas de alguna manera realidades o puntos de vista como personas las cuentan. Entonces sí que es importante quién está contando la información y bueno, pues qué es también lo que esa persona entiende, siente o la sensibilidad que tiene por un determinado tema. Esto no quita para que como medios de comunicación podamos, bueno, pues editorializar, igual que se hace en otros temas, ¿no? Marcar una línea editorial. Y ahí creo que también tiene relevancia el hecho de que en los medios de comunicación, empresas de comunicación más bien, existe una jerarquía y generalmente esa jerarquía en los puestos de mayor responsabilidad no son mujeres las que ocupan esos puestos, sino que son hombres. En cualquier caso, creo que efectivamente tenemos una responsabilidad para visibilizar, dar visibilidad, ocultar la realidad, ¿no? Y eso tenemos que planteárnoslo. Igual que pues generamos o creamos opinión y podemos, bueno, pues hacer que se perpetúen roles o consolidar valores y principios. Y eso lo hacemos, pues, como decía antes, elegimos temas, buscamos entrevistas en el caso de la radio, qué temas tienen que ver con la mujer, cuáles no, etcétera. Hay otra cuestión, en los medios privados está la publicidad, que es la que nos mantiene y la que nos sustenta. Y esa publicidad también forma parte, en definitiva, de lo que somos como medio de comunicación. Y en muchas ocasiones no llegamos a controlar o a percibir que es aquello que está transmitiendo la publicidad, ¿no? Y
posiblemente no, seguramente estamos perpetuando de esta manera pues algunos roles, ¿no? Como la sexualización, por ejemplo, de la mujer y otros. Me había apuntado también, por ejemplo, lo de el lenguaje, la economía del lenguaje, que generalmente posiblemente abusemos del masculino de forma general para referirnos a nosotros, nosotras, ellos y ellas, y que lo hagamos de forma general, invisibilizando de esta manera a la mujer. Y aquí he de hacer una confesión, ¿no? Ha habido momentos en los que he dicho, no, pero si el nosotros incluye a hombres y mujeres. Creo que el mundo y la sociedad está cambiando mucho y en algunas cuestiones se puede no perder la batalla, pero sí que retroceder algunos pasos si no hacemos por visibilizar, dar visibilidad a la mujer, utilizando también pues el ellos, ellas, nosotros, nosotras, el juez, la jueza, y yo soy de las que he dicho y he pensado que, bueno, hay titulares y tienes que economizar, ¿no? Pero en la medida de lo posible creo que debemos de hacer ese esfuerzo. Y por otra parte, y bueno, luego dará lugar al debate para todo aquello que queramos, ¿no? Y que queráis aplicar o preguntar, que es importante la actitud que tengamos, ¿no? ante las cosas, y que igual que ha habido en otros temas, que en los medios de comunicación sí que hemos hecho ese esfuerzo por cambiar, ¿no? Y por modificar la realidad, en este caso creo que también podemos y debemos de hacerlo, pero es necesario que nos lo planteemos y que hagamos esa autocrítica, ¿no? Ese planteamiento y que nos paremos a pensar cómo tratamos, por ejemplo, en mi caso, cómo tratas en la radio los temas de la mujer o cómo puede verse identificada la oyente en aquello que estás contando y no solo en aquello que cuentas, sino en cómo lo cuentas. Era simplemente la introducción, luego pues podemos insistir e incidir en aquello que consideréis. Nada más. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues ahora voy a dar paso a Rebeca Marín, que te he dicho antes Martín, me parece, perdona, para que nos cuentes un poquito tu punto de vista sobre el tema y bueno, que creo que es un tema que te genera bastante interés por el libro del que he hablado antes y que me gustaría que nos contaras un poquito qué te llevó a escribir ese libro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, encantada de que me hayáis invitado, así que muchas gracias. A ver, yo he escrito, este libro es un coñazo, pues por dos cosas fundamentalmente. Una, porque soy mujer y soy feminista y creo en la igualdad y creo que la lucha por la igualdad pues, tiene que ser diaria y constante. Y dos, porque soy periodista, con lo cual el lenguaje me parece que es lo más básico de todo. O sea, dentro de la agenda feminista hay un montón de temas que son, bueno, imprescindibles todos, ¿no? La equiparación salarial, la violencia machista, por cierto, que es machista y no violencia doméstica. Estas cosas son las que hace el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que la base fundamental de todo esto es el lenguaje. El lenguaje es algo que conforma nuestro pensamiento, a través de él mostramos cómo somos, nos definimos, y el lenguaje yo creo que es absolutamente poderoso, ¿no? Y ahora voy a hablar como de los 3 superpoderes que yo creo que tiene el lenguaje. Es poderoso porque es la herramienta fundamental para cambiar la sociedad y adelantarnos a veces. Es decir, por ejemplo, pues la palabra alunizar no existía antes en nuestro vocabulario. Hubo que ir a la luna y entonces se creó alunizar. Pero muchas veces el lenguaje puede adelantarse a eso, ¿no? O sea, si nosotros forzamos en el lenguaje ciertas realidades, creo que la realidad que nos rodea puede cambiar. Con lo cual, creo que es absolutamente poderoso. Hablaba de los 3 superpoderes del lenguaje, que yo creo que son así como muy clarificantes, ¿no? Por lo menos me lo parece. El primero es ocultar, que creo que Silvia comentaba eso, ¿no? El lenguaje oculta y nos oculta a las mujeres, y a mí me parece que es absolutamente grave cuando somos el 50% de la población. Entonces estás ocultando a la mitad de la población. Hay una frase que me encanta de Teresa Meana, que es una experta lingüista y en lenguaje sexista, que dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, ella ponía un ejemplo que me encantaba, ¿no? Y que os traslado. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Entonces, bueno, pues la gente iba diciendo, pues si eres cura o si eres un padre adoptivo, dice, mira, se puede ser padre sin tener hijos teniendo hijas, ¿no? O sea, esto que hablábamos de la redundancia, un hijo es un hijo y una hija es una hija. No estamos redundando. Y aquí sí que hago un reclamo que, bueno, que yo sí que luego quiero dedicar un capítulo a los señoros de la RAE, ¿vale? Porque se empeñan en decirnos que esto del lenguaje es muy complicado cambiarlo.
Es verdad que desaprender es más complicado que aprender, pero el lenguaje es algo que quiero decir que es que no es aprendido, no es innato. Cuando dos niños nacen en China y uno automáticamente le trasladan a Estados Unidos, va a hablar inglés y el otro chino. Es decir, podemos cambiar perfectamente nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar, ¿no? Decía que ocultar es el primer superpoder. El segundo superpoder yo creo que es maquillar. Y aquí vienen los eufemismos, ¿no? O sea, los medios de comunicación y los políticos y políticas somos expertos y expertas en el maquillaje, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia, yo escribía un artículo, yo colaboro normalmente con 20 minutos y me encantaban esto que decía la hibernación de la economía, la flexibilización laboral. Y decía, bueno, o sea, la flexibilización laboral son despidos y la hibernación de la economía es la crisis económica, ¿no? Y los daños colaterales son muertos y bajas civiles y el conflicto armado es una guerra. Entonces, el lenguaje tiene esa capacidad, ¿no?, de maquillar la realidad y vemos, bueno, pues cómo la historia en general, en base a cómo se ha utilizado el lenguaje, y muchas veces decíamos en política y en los medios de comunicación, pues se han cambiado hechos históricos, ¿no? Y el tercer superpoder era ocultar, maquillar, y el tercero, denigrar. El lenguaje, y esto sí que lo decía Alicia, no es inocente. O sea, es que no es inocente. El lenguaje puede ser sexista, y de esto hablaba yo en mi libro, ¿no? O sea, cuando se habla de coñazo, algo tedioso y aburrido, y se habla de algo que es la polla, que es divertidísimo y es maravilloso, cuando se habla de un, pues qué zorro es mi niño, pues es muy listo, ¿no? Pero ¿cuántas veces escuchamos qué zorra es mi niña? O un gobernante es un señor que dirige países y una gobernanta es una señora marimandona, ¿no? Está denigrando claramente, en este caso, a las mujeres. Es que también puede ser racista. Cuando estamos hablando del dinero negro, que es un dinero ilegal, y cuando se blanquea, curiosamente es legal, ¿no? O cuando dices la expresión de, hija, arréglate que pareces una gitana. Pues está siendo absolutamente racista, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes, aunque nos sigan diciendo que está muy interiorizado y que es muy complicado cambiarlo y que es horrible esto del lenguaje inclusivo, mire, se puede cambiar, solamente hay que poner de nuestra parte. Yo creo que el lenguaje inclusivo no molesta, lo que molesta es el feminismo. Esa es una, o sea, tengo, bueno, pues eso, un mantra, ¿no?, que tengo absolutamente claro, ¿no? Cambiar el lenguaje solamente es el lenguaje, y ha cambiado tantas veces. Mira, fue en 1986, creo que cuando Marcelino Oreja fue al Consejo Europeo, y allí se hizo un acuerdo para que en las instituciones europeas se hablase de manera inclusiva. Con lo cual estamos hablando de 1986. Esto no es una vaina que se han inventado las feministas ahora y que están siempre dando por saco, ¿no? O sea, creo que es algo que en 1986, y además en las instituciones europeas estoy casi segura de que había un montón de tíos y no tantas tías, decidieron que era absolutamente necesario, ¿no? Entonces, yo por mi parte y en mi profesión, por ejemplo, yo he estado haciendo reportajes con Telemundo, colaborando con NBC News en Estados Unidos, y yo decía heridos y heridas y contagiados y contagiadas. Y también se puede decir, en vez de médicos y médicas, el personal médico, ¿no? Es que quiero decir, hablar de manera inclusiva no siempre es hacer crecer, ¿sabes?, en dimensión, ¿no?, y en número de palabras. Yo, por ejemplo, que escribo artículos, estoy contigo, Alicia, que a veces es horrible, ¿no? Dices, joder, tengo tantos caracteres y ahora En los tengo que... titulares no cabe. En los titulares a veces es imposible. No es una cuestión de feminismo o no. O sea, si quiero decir usuarios, ¿alguien me puede dar una alternativa? Quienes utilizan este servicio, no me cabe. Ya. Entiendo que es complicado, pero creo sí que hay que hacer esfuerzos. Yo lo intento con mis artículos. Y Sí, también yo también, pero... desde aquí soy la primera que comete un montón de errores y que lo sigo cometiendo porque creo que es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero que se puede hacer. Y quería añadir con respecto a lo que decía Silvia, ¿no?, de que es complicado, y supongo que más en su puesto, ella dirigiendo un medio de comunicación, pues cómo tienes que asegurarte cuando las noticias se dan, que hay referentes femeninos, ¿no? Que cuando estás hablando del coronavirus tiene que haber, ahora estamos viendo un montón de virólogas y científicas, ¿no?, que están saliendo a la palestra. Entonces, tiene que haber, sí, cuotas, es que no pasa nada porque haya cuotas, es que lleva siendo tan desigual históricamente tantos siglos la vida, que igual sí que hay que empujar un poco para que las cosas se igualen y no pasa nada y no hay que echarse, ¿no?, las manos a la cabeza. Esto lo decía Gloria Steinem y a mí me encantaba, ¿no?, porque ya sabéis que es la feminista y activista americana, que en los estudios dicen que el nivel, la autoestima de las mujeres baja
profundamente según aumenta su nivel intelectual. Y esto es porque nosotras estudiamos nuestra propia ausencia. Es decir, en los libros de historia, de literatura, de arte, no hay mujeres, o hay muchas menos, claro. Y esto es un drama, porque las nuevas generaciones que vienen ahora no se ven reflejadas, ¿no? Entonces, creo que en eso sí que hay que insistir, ¿no? En que cuando haces una noticia, escribes un artículo o haces una pieza de televisión, te asegures de que haya voces femeninas que te ayuden a contar el discurso. Y cuando dice la gente, es que me ha costado encontrarlas, hombre, pues no. Somos el 50% de la población, no te puede costar, ¿sabes? Porque no es que no haya mujeres capaces en este ámbito, es que no las has buscado. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo, indudablemente, creo que el lenguaje, insisto, es la base de todo, y creo que el trabajo que tenemos por delante, sociedad civil, instituciones, gobiernos y medios de comunicación, porque creo que tenemos todos que trabajar pues unidos, ¿no? Es continuo y bueno, que nos queda una tela marinera, ¿eh? Muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues la verdad es que como para empezar debate habéis abierto muchos frentes. No sé si alguien de las personas que están quieren intervenir, queréis preguntar alguna cosita o queréis participar, pues bueno, en cualquier momento levantáis la mano o si desbloqueáis el micro podéis hablar. Y bueno, como veo ya los 3 micros de las invitadas abiertos, os doy la palabra. Silvia. Sí, no únicamente, que sí, es verdad que se han dicho cuestiones o muchas de las cosas que están en nuestra mano, ¿no? Y al hilo, por recoger lo último que decía Rebeca, lo de, no, es que tenemos que ir todos de la mano, sí, y no pasa nada por fijar cuotas. Hay en otras cuestiones que sí que se ha legislado o que sí que por la propia vergüenza o reconocimiento social se cambia, ¿no? Pues quizá en este caso del que estamos hablando, también por eso los medios de comunicación tenemos que mirar un poco más qué visibilidad, qué presencia está teniendo la mujer en nuestros medios, sin necesidad de que nos impongan cuotas, ¿no? Sino por el hecho de que, a ver, es justo, es más justo esto, es más justo que la mujer tenga una mayor representación, pues hagámoslo, por una cuestión de justicia social. Aunque en la realidad, y estoy preguntándome, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Somos el 50% que decía Rebeca. No es que la realidad es así, es que esta es la realidad, sí, pero se ha cambiado en algunas ocasiones aquello que se veía que era lo real y se ha transformado la realidad conforme la sociedad actuaba sobre ella. A mí particularmente no me molestan las cuotas, lo digo de verdad. Lo que pasa que, bueno, que hay un sector de la población que parece que es que no tiene que haber. Bueno, es que tiene que haber. Es que si no nos empeñamos, si hay una exposición de arte y no nos empeñamos en que el 50% sean mujeres, es que no van a estar las mujeres. Porque hay una tendencia absoluta en la sociedad a tirar de referentes masculinos que es los que ha habido hasta este momento. Son la mayoría. Si es que yo soy la primera, o sea, quiero decir que de verdad a mí me ha pasado, o sea, actuando y ejerciendo de periodista, ¿no? Pero creo que es empeñarse, y para empeñarse a veces, bueno, pues efectivamente hay que obligar a la gente, y sobre todo hablo institucionalmente, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden permitir. Insisto, hablaba de museos, ¿no? Porque, bueno, pues, el tema del arte me toca así un poco más de cerca. Ahora estoy presentando un programa de cultura, pero es vergonzoso, ¿no? Que vayas a museos públicos pagados por todos y por todas y que la mayoría, pues eso, sigan siendo hombres solamente. Y dices, joder, ¿no? Es que hay un montón de talento femenino, ¿no? O sea, lo que pasa que bueno, que pasa lo de siempre, ¿no? Y que sí, hay que obligar, porque esto además es público, ¿no? Hablo de una institución pública en concreto, ¿eh? Los privados, pues bueno, pues evidentemente ahí no hay obligaciones que hacer, ¿no? O sea, cada uno puede hacer, aparte ya de la responsabilidad personal de cada uno, que creo que debería ser. Alicia. Al hilo de lo que decía antes, de lo que decíais de buscar a expertos o expertas, que siempre tendemos a pensar antes en ellos,
Es curioso, ¿no? Y me llama la atención que normalmente cuando se trata, sin embargo, de buscar a la vecina que te hable del suceso de no sé qué, te busca a la vecina, no al vecino. ¿No? No, total, total. Y los médicos son médicos y las enfermeras son enfermeras. Claro. Sí. Así es. Bueno, pues hablando un poco de la responsabilidad que tenéis los medios de comunicación como agente socializador que sois y un poco de visibilizar a las mujeres, que estoy segura de que las hay en todos los ámbitos muy buenas. Nosotras desde la coordinadora estos días hemos transmitido una queja a un medio de comunicación por una mesa redonda que prepararon hace unos días para hablar sobre la lucha contra la despoblación en Aragón. Y cuál es mi sorpresa, bueno, y la de muchas personas cuando vemos que solo debe de haber hombres en Aragón que sepan sobre despoblación, no debe de haber ni una sola mujer. Es una tertulia que se realiza hace unos días y, como os digo, nosotras desde la coordinadora hemos transmitido nuestra queja y lo hemos comunicado, y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, que no se haya visualizado, bueno, ni se haya tenido en cuenta ninguna opinión femenina, ni además se haya tratado en dicha tertulia en ningún momento las dificultades que tienen sumadas las mujeres en el mundo rural. Bueno, empiezo yo si queréis. Creo que sea a lo que os estáis refiriendo y tiene que ver con lo que anteriormente decía, ¿no? Lo digo como si hubiera hecho yo, esa mesa la hubiera compuesto yo, ¿no? Y en un primer momento te diría, no, es que es la realidad. Es que la realidad es que los presidentes de las diputaciones son presidentes y no presidentas. Los altos responsables de las empresas son responsables hombres y no son responsables mujeres. Es que es así. Yo reflejo la realidad a la hora de hacer esa selección. Y también he de preguntarme y decirme, ¿es justo esto? ¿Por qué no se pide que se delegue, por ejemplo? Y me estoy planteando, ¿y por qué delegar? Porque ella por debajo de él en la mesa, ¿no? Es verdad que en este caso entiendo que eran patrocinadores, lo que no significa que el medio de comunicación, y me puedo poner en el pellejo de la persona, ¿no?, que hace la selección, posiblemente ni se paró a pensar hasta que no recibió las críticas que ahí solo había hombres. No lo justifico, digo que posiblemente ni se parase a pensar que solo había hombres, aunque cuando tú ves el cartel dices, ostras, solo hay hombres. ¿Es justo que eso sea así? No. ¿Debemos de cambiar eso? Sí. ¿Debemos de quejarnos porque esto ocurra? Sí. ¿Debemos como medio de comunicación, si yo conformo esa mesa, conformo me refiero, elijo, ¿no?, o planteo, que a mí me llegue la queja? Pues sí, para que Silvia se dé cuenta de que eso no es, a día de hoy, no es concebible, ¿no? Porque hay un 50% de hombres y de mujeres. Teniendo en cuenta además el tema que nos ocupa, estamos hablando de que, pues, aunque solo sea por alguna cuestión biológica, que sin mujeres no hay población, no hay un crecimiento de la población, aunque solo sea por eso, y es feo que lo diga de esta manera, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, efectivamente, no es una realidad que quienes ocupan esos puestos son hombres, pero también como medios de comunicación hemos de hacer ver, y de hacer ver también a la sociedad, que es momento de cambiar eso. A lo mejor el paso primero es hacer ver que en la mesa tiene que haber mujeres, y poco a poco se irá viendo que no es que tengan que estar en la mesa, es que tienen que estar en esos puestos en los que se deciden cuestiones importantes, como son estas, ¿vale? Es una opinión personal completamente. Silvia, Alicia. Comparto todo lo que ha dicho Silvia. Lo único que sí que, pondría el acento en una cuestión que ha dicho ella, ¿no? Que la persona que lo organizó ni siquiera se paró a pensar que todos los que iban a aparecer eran hombres. Claro, ahí está el problema. Si ni siquiera se paró a pensarlo ni se dio cuenta, entonces el problema es más grave. Porque
da por hecho que es así y no se para a pensar en nada más, ni en qué tenemos que decir nosotras que pueda ser diferente o porque es la realidad que nosotras vivimos, ¿no? Entonces, eso es lo que más me parece más preocupante de todo, porque por lo demás yo coincido plenamente con ella. Era una mesa patrocinada, imagino que quien paga manda y elige a quien lleva allí. Entonces, no sé si el medio podría haber dicho eso, pues que en lugar del presidente vaya una diputada, no lo sé. Por ejemplo. ¿Rebeca? A mí me parece absolutamente grave que alguien no se pare a pensar en eso. O sea, quiero Claro. decir, si le pasa por la cabeza. Entonces ya estamos partiendo de la necesidad más absoluta de, o sea, entonces es que no vive en este mundo. Directamente ha obviado pues eso, a la mitad de la población. Yo no sé si os acordáis que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, hace unos meses, porque yo escribí en torno a esto que me pareció magnífico, ¿no? Se negó a ir a unas jornadas que había en la Menéndez Pelayo de Santander, que eran de innovación, universidad, ciencia, no sé qué, porque había 17 ponentes hombres y 2 mujeres. Y dijo que no iba a asistir. Y yo dije, ¡olé! O sea, por fin alguien da un paso público y decide no manifestar que esto no puede ser más, que es de vergüenza. Es que, quiero decir, esas jornadas que hablaban de la universidad, resulta que lo más curioso, y así que coincido con vosotras dos, ¿no? Que el problema es más grave, que es que luego no hay mujeres que accedan a esos puestos altos, pero en la universidad hay más mujeres que hombres. El problema es que ninguna está en puestos altos. Es que en la ciencia pasa exactamente igual. Es que, por ejemplo, hay más médicas que médicos realmente en España, más médicas mujeres que médicos. Eso no se sabe. Por ejemplo, en toda esta pandemia, que se hablaba tanto del personal sanitario, de lo maravillosos que son y del trabajazo que han hecho, poca gente ha destacado que resulta que la mayoría eran mujeres. Quiero decir, no pasa nada si el esfuerzo es de todos y de todas, pero que me parece curioso que, joder, pues hijo, para una profesión que lo está haciendo fenomenal y que es tan necesaria en momentos tan críticos, pues vamos a destacarnos que la mayoría son mujeres. Pero es verdad que cuando se habla de médicos o cuando salen a hablar médicos, suelen ser ellos, no ellas las que... Entonces, yo creo que tiene que haber más gestos en este sentido. Es decir, si los que pagan eligen, los que pagan tienen que estar concienciados. O sea, no se puede permitir que a esas mesas, porque la Menéndez Pelayo, bueno, no sé si es público o privado, tiene capital público o privado o tal, pero cuando invitan a un ministro y el ministro se niega a ir porque hay 17 ponentes hombres y 2 mujeres, creo que esos son los gestos que al final visualizan, ¿no? Visibilizan, disculpad, una realidad que sigue existiendo. Y es que un tipo cuando monta una mesa no se acuerda que tiene que meter a mujeres. A mí es algo que me deja helada. No sé si alguien más queréis participar. Sí, Alicia. Nuria estaba levantando Nuria, y Sonia ha pedido palabra a través del chat, ¿vale? Después de... Buenas tardes. Pues nada, como anécdota personal, supongo que quizá le haya podido pasar a Anabel, pero estoy segura que no le ha pasado ni a Carlos ni a Samuel, también le ha podido pasar a Sara, pero cuando pues decidí entrar en política, una de las cuestiones que se me planteó fue la siguiente, además de una persona cercana. ¿Pero por qué te metes en esto teniendo 2 hijos pequeños, ahora que todo tu tiempo lo tienes que dedicar a tus hijos? Y entonces, aquella frase me hizo pensar mucho y reflexionar sobre el dar pasos adelante. Estos pequeños pasos que estamos dando, pues ciertas mujeres que hemos entrado en política hace años y pues, la verdad es que sí que es cierto. He dejado de estar por las tardes o muchas de vosotras ya sabéis que hemos estado en reuniones y ha pasado Martín diciéndome, mamá, tengo pis, y bueno, pues he tenido que llevarlo al baño y eso lo habéis vivido vosotras también conmigo. Pero yo creo que es importante que haya personas valientes y que den ese paso hacia adelante a pesar de que tengan hijos, porque sí que es cierto que yo he visto mucho en política, mucha gente, sobre todo mujeres, las cuales no tenían hijos. Y claro, es diferente, la vida te cambia, obviamente, cuando tienes hijos a cuando no tienes hijos.
Yo, por la confianza que tengo con Samuel, a que te quiero hacer esta pregunta, a que a ti nunca te habían planteado esta pregunta, como a mí me plantearon. Bueno, muchas gracias a la coordinadora. A mí, al político sí que me hacen un planteamiento. Es por donde has empezado tú primero. Y es para que te metes en política y para que te buscas problemas. Es decir, a cada uno, pues bueno, le dicen unas cosas y es cierto el comentario que dices tú, por ser madre, pues bueno, que tengas, a lo mejor, o te diga que no puedes estar en política. Bueno, pues tú, como tantas otras, sois un ejemplo a seguir, de lo cual pues hay que estar muy orgulloso. Eso es lo que puedo decir. A ver, teníamos por ahí varias personas que querían hablar, si no me equivoco, Sonia, y luego Anabel, y después... Y María José Villalba también después. Ah, María José, vale. Pues Sonia, empiezas. Vale, buenas tardes a todas y a todos. Yo quería comentar dos cositas. Una, empezando así un poco por la última, sobre la mesa esta de despoblación. Yo entiendo que no ha habido una mala fe y no una intención de no poner a mujeres, por supuesto, que parto de esa idea, ¿no? Pero es que el problema es más grave todavía. Es que el problema es que normalizamos el que las mujeres estén invisibilizadas, ¿no? Entonces, pues a lo largo de la historia ya sabemos cómo ha estado el papel de la mujer y entonces el problema es que sigue habiendo en esta sociedad pues que se normaliza que no se acuerden de contar con mujeres. Entonces, pues a raíz de ahí, pues es por unirlo un poco con el lenguaje, ¿no? Que era el tema de hoy. Yo creo que precisamente a través del lenguaje es cómo podemos, una manera muy fuerte, muy potente de visibilizar a las mujeres. En los libros de texto siguen sin aparecer mujeres, en ejemplos, como ha dicho antes Rebeca, pues de científicas, de artistas, de científicas, en fin, de pintoras, de mil especialidades, ¿no? Siguen a aparecer en los libros y aunque es verdad que al principio es difícil utilizar un lenguaje inclusivo, no deja de ser un entrenamiento y cuando lo intentas y llevas un tiempo no es tan difícil. Y es que hay que hacer el esfuerzo y integrar a las mujeres. Y luego, por último, que creo que no lo hemos comentado, no solo el lenguaje oral y escrito, el uso de la palabra, sino el lenguaje visual, ¿no? El basado en las imágenes. El lenguaje basado en las imágenes hace muchísimo daño a la mujer, al rol estereotipado de la mujer. Y yo creo que los medios de comunicación tenéis que tener también mucho cuidado y mucho filtro a la hora de la publicidad que se pone, ¿no? Todas esas imágenes, pues con imágenes muy estereotipadas de mujeres, que tienen que empezar, es que eso hay que empezar a cambiarlo ya. Gracias, Sonia. Anabel. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Es que justo cuando estabas hablando me ha salido una voz que decía sonido reactivado y no sabía. Vale, pues en primer lugar, bueno, ya que Nuria ha hecho la referencia, en el ámbito que yo me muevo, nadie nunca me ha hecho una pregunta así. Me consta que somos muchas menos mujeres las que participamos en lo social y en lo político y es evidente y eso no debería ser de esa manera, porque muchas veces el propio condicionamiento social te retrae, pero desde luego a mí no me lo han dicho nunca. Quizá, desde luego en mi ámbito no he oído eso, la verdad, y me siento muy afortunada porque ya sé que no es lo corriente, pero no me ha pasado. Respecto al tema del lenguaje, tengo que reconocer que yo también he hecho un proceso de aprendizaje y creo que es algo que todos y todas tenemos que hacer. Porque hasta que no piensas siempre en que te falta la parte femenina, no te das cuenta de que no está todo. Es verdad lo que decía Alicia, que un titular es complicado a veces de sintetizar, pero se pueden buscar alternativas, de manera que puedas decir el personal, la gente, las personas... porque sí que es verdad que está reiterando permanentemente el todos y todas puede acabar resultando cargante. Pero yo me he dado cuenta que cuando empiezas a pensar de esa manera, lo acabas haciendo de una manera automática y vas suavizando también las posibilidades de decirlo. Y vamos, yo es algo que lo he aprendido también. Yo hace 20 años no decía todos y todas, no hablaba de esta manera, es algo que poco a poco he ido adquiriendo y me va saliendo con mayor naturalidad. Intento forzarlo lo menos posible.
respecto a la imagen, que es lo que comentaba Sonia, también es verdad que la imagen en general, no solo de los medios de comunicación, sino ya en el ámbito más amplio, lo que es la publicidad, la imagen, se da una imagen completamente diferente de las mujeres en cuanto a capacidad, en cuanto a poder resolver situaciones, en qué se fija una imagen en una mujer o que se fija en un hombre. Y desde luego yo creo que los medios de comunicación ahí tienen un papel importantísimo. Y desde luego, volviendo a lo de ese medio de comunicación que llevamos en la cabeza y que hizo esta charla, es que es muy grave que no cayeran en la cuenta de que todos son presidentes de Diputación. Por supuesto, mi experiencia, yo lo he dicho muchas veces, cuando yo estuve en la Diputación Provincial de Teruel, pensé que estaba en el siglo XIX. Sí, con todos mis respetos a los compañeros y compañeras que he tenido, allí he visto la mentalidad más impresionante que yo me imaginaba que podía haber. O sea, os lo digo de verdad, estuve en la legislatura pasada, no en esta. Pero el que no se caiga en la cuenta de que todos los presidentes de Diputación son hombres, el que no se caiga en la cuenta que el director de Ibercaja es director o el director de no sé qué es director, de manera que no se pueda hacer una mesa que sea paritaria o al menos que haya un porcentaje razonable de los dos géneros, es que es impresionante, porque esto lo vemos cuando hay reuniones internacionales del Fondo Monetario Internacional o de cualquier otro tipo de cosas que nos aparecen ahí, o bueno, qué decir del Consejo General del Poder Judicial, que da pavor ver aquello, dices, y además es que choca, chirría cuando lo ves. Y a lo mejor, pues porque, por ejemplo, en el estamento judicial eso lo estamos viendo, eso lo vemos todos los días. ¿Cuántas juezas hay en niveles más bajos del sistema judicial? Pero a los puestos supremos llegan poquísimas. No sé, algo falla si eso sucede así. Cuantísimas mujeres hacen derecho, cuantísimas mujeres se presentan a posiciones de justicia y, sin embargo, a la cúspide solo llegan señores y en algunos casos señoros. Pero eso es muy fuerte. Entonces, si esas imágenes que son muy potentes dan un estilo del tipo de sociedad que tenemos. Entonces, bueno, yo creo simplemente son cosas de reflexión y, bueno, pues ya lo dejo y que continuemos con el debate. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Había pedido también la palabra María José. Ya estoy reactivada. Buenas tardes a todas. Bueno, yo en principio, lo primero, en referencia a lo que ha comentado Nuria, no he tenido la misma suerte que ha tenido Anabel. Yo sí que he oído alguna frase referente, sobre todo en el momento que tuve que desplazar parte de mi vida a Madrid, sí, no de mi entorno más cercano, de mi entorno político, no, sino del entorno social. Yo vivo en un pueblo, entonces eso de, uy, te vas a ir a Madrid y vas a dejar a tu familia aquí, esas cosas siguen pasando, pero no sigue pasando a las mujeres que estamos en el mundo de la política. Me imagino que en este foro hay personas que están en otros ámbitos sociales, en el sindicalismo y en otros, y no encaja aún mucho en la perspectiva social del día a día, pues ver que una mujer es capaz de dedicar parte de su tiempo, sacrificar parte del tiempo con su familia para tener un espacio propio y un espacio público. Yo creo que poco a poco toda esa mentalidad irá cambiando. Yo la verdad que tengo hijos adolescentes, tengo una hija adolescente, la perspectiva que ellos tienen es totalmente diferente y yo creo que por ahí tenemos que estar contentos de que a lo mejor nuestra generación va a seguir sufriendo esos estereotipos, pero las generaciones que vienen detrás yo creo que eso lo aparcarán a un lado y lo verán de otra manera. Luego, en referencia al tema de la famosa mesa de la despoblación, el desayuno de la despoblación, bueno, está claro que los altos puestos, tanto en el espacio público como en el privado, como norma general, excepto en aquellos que existen los cupos establecidos, desde luego que sí que están ocupados por hombres. Pero a mí realmente de esa mesa no me preocupa que estuvieran solo hombres. Me preocupa que se invisibilice, si cabe más, la presencia de la mujer en el medio rural. Y las que vivimos en el medio rural sabemos qué supone eso.
Y sabemos qué supone que la mujer desaparezca del medio rural. Y sabemos qué supone que la mujer emprenda en el medio rural, porque fundamentalmente los emprendimientos en el medio rural vienen de manos de mujeres y algunas de las que estáis en este foro, veo a Sara, por ejemplo, somos conocedoras y somos conscientes de que un pilar fundamental en nuestros pueblos son las mujeres. Y sí que es preocupante, lo digo como lo siento, que no se visibilizara lo que supone la mujer en el medio rural y la perspectiva que la mujer tiene de cómo debe ser el medio rural y cómo se debe desarrollar el aspecto social y económico en nuestros pueblos. Luego, pues bueno, lo que comentáis del tema del lenguaje inclusivo, no es tan difícil utilizar el lenguaje inclusivo. No sé quién lo ha comentado antes, que ya sobre el año 86 en la Unión Europea se estableció como obligatorio el lenguaje inclusivo. Y sí, es verdad, quien hemos trabajado con proyectos europeos y quien hemos trabajado en aspectos que venían de Europa desde hace muchos años, sabemos que toda la documentación, todo lo que se trabaja con Europa, tiene que tener un lenguaje inclusivo. Si lo utilizas y lo usas, terminas normalizándolo. Gracias. Gracias, María José. Voy a dar paso un momentito a Rebeca, que me ha pedido la palabra, y luego a Sara, que también la tenía pedida. Es que yo quería hacer un apunte con respecto a lo que ha dicho Anabel de las juezas que no alcanzaban puestos y tal. Es que hay que recordar que hasta 1979 una mujer no se podía presentar a la judicatura. Entonces, claro, es una pasada, ¿no? Dices, hoy día son más del 40%, ¿no? Pero claro, hasta 1979, es que, no sé, es que de repente hoy parece que todo está bien y que hemos avanzado un montón, pero que es que en 1979 nací yo, tengo 41 años, a mí me parece que no es hace tanto, ¿no? Y esto ocurría. Por eso, probablemente, pues, no haya tantas juezas, ¿no? Hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia, que cuenta Amelia Valcárcel, que es que una amiga suya, pues cuando no se llevaba esto de utilizar la palabra jueza, porque claro, a partir de que se pudieron presentar a la judicatura se empezó a utilizar esta palabra. Antes eran jueces, ¿no? Entonces cogió y se hizo unas tarjetas poniendo jueza. Y entonces, claro, pues sus compañeros de la judicatura le dijeron, ay, hija fulanita, pues es que, ¿cómo eres? Si tú eres juez, no eres jueza, ¿no? Tú eres juez. Y entonces le dijo, dice, mira, Pepito, ¿tú eres buen cristiano? Y le dice él, yo sí. Dice, ¿y te sabes la salve? Y dice, venga, pues dila. Y de Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, que suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra. Entonces él se cayó. Y entonces dice, tienes toda la razón. Claro, dice, si la Virgen lleva siendo abogada toda la vida, ¿por qué coño no voy a ser yo jueza, no? Quiero decir, a mí me pareció que haya que recurrir también a la religión, ¿no? Para defender la palabra jueza, ¿no? Quiero decir jueza y miembra y lo que haga falta, pues es que el lenguaje se crea, ¿no? O sea, quiero decir que yo no creo que haya unos señores que nos tengan que decir cómo tenemos que hablar y que decidan qué es lo que la mayoría cree que es correcto o no. ¿Por qué? Pues sobre todo unos señores que 42 son señores y creo que hay 8 mujeres en la RAE, ¿no? Esto también son porcentajes que deberían... Oh, perdonadme. Perdón. Lo dejo porque hasta que no se vaya el que está en la puerta no va a parar de ladrar. Gracias, perdón. Vale, pues Sara, que te tenías pedida la palabra. Hola, ahora. Buenas tardes. Nada, solo 3 cositas un poco también por alusión. Soy Sara, soy alcaldesa de Camaña, estoy también de consejera en servicios sociales. Para que os hagáis idea, esa es mi segunda legislatura como alcaldesa. Cuando me presenté la primera vez, una de las cosas típicas que aquí se hacía era ir a presentarse pues te presentas a todos, pues desde la Caja Rural, Ibercaja, y es un poco una anécdota al hilo de lo que ha contado Nuria y María José, que Anabel no ha tenido la suerte de encontrárselo, pero yo he tenido de todo, pero de todo. Fui a presentarme al cura, porque no lo conocía, yo no voy a misa, y fui a presentarme. Al decirle que yo era la alcaldesa, me preguntó que entonces no me dijo exactamente, las palabras fueron, vale, entonces tú eres la alcaldesa y tu marido es el alcalde.
Y yo, no, yo soy la alcaldesa y mi marido, vamos, te aseguro que no está en política ni estará, porque no le va nada. Y claro, fue una de las primeras veces que me sentí enana. También me llegó a pasar de ir a ciertas administraciones y que, claro, soy joven, pero entonces aún era más joven, y que ir acompañada de algún concejal o de la secretaria, que la secretaria tendrá unos 50 años más o menos, y pensar que eran o bien la secretaria o bien alguno de los concejales era el alcalde, porque yo era demasiado joven y pensaban que o estaba de prácticas o era la secretaria. Pues bueno, me ha pasado de todo y comentarios de todo tipo, y cuando, bueno, yo estuve embarazada en la legislatura pasada, que cómo seguía de consejera y de alcaldesa estando embarazada. Es que estoy embarazada, no estoy enferma, ni me pasa nada, vamos, y al final, vamos, creo que está demostrado que puedes hacer cosas y compaginar varias cosas. Luego, sobre el lenguaje, una cosa que me ha gustado mucho es sobre el lenguaje que se aprende. Yo he aprendido y aún así me cuesta aprender. Mi cría tiene, bueno, estas navidades tenía 2 años y medio y claro, saliendo de la escuela infantil, que si los niños han sido buenos, tendrán regalos que vendrá Papá Noel y los Reyes. Mi hija llega a casa y me dice, mamá, yo no me he portado bien. Y yo, sí, hija, ¿cómo no te vas a portar bien? Y dice, ¿y por qué solo tienen regalos los niños? 2 años y medio. Yo me quedé a cuadros, pero mi marido es bastante rudo y y muchas veces me siento orgullosa porque yo digo, si ya conmigo ha evolucionado, ahora ya es, vamos, súper evolución. Y luego, también por lo que ha comentado María José, sobre el tema de la despoblación, yo realmente mi oficio, pero yo me dedico a la hostelería, tengo una casa rural y tengo apartamentos, y la jornada está sobre la despoblación, pues no me parece nada adecuada. Primera, porque olvidarte del 50% de la población como representación me parece muy mal. Pero es que luego, una de las cosas que, vamos, me ha demostrado la vida y además en todo mi entorno, en todos los pueblos de mi alrededor, es lo que ha pasado. En los pueblos donde las mujeres han decidido quedarse, la familia se ha quedado. En los pueblos donde la mujer no ha querido quedarse, pues bien por temas laborales, porque no ha tenido posibilidad de conciliación familiar, porque tampoco a lo mejor a veces ha tenido apoyo, que eso también hay que... Y que para muchas cosas, incluso para desarrollarte muchas veces, es más cómodo, más fácil en una ciudad que en un pueblo. Se han ido. En cambio, todas las mujeres que nos hemos quedado, al final la familia se ha quedado. Y es más, pero yo en mi propio pueblo, pero Camañas tiene gente joven porque estamos muchas mujeres jóvenes, que son al final familias que se te quedan en el pueblo. A mi alrededor hay bastantes pueblos que tienen menos gente joven, pero es que encima casi todo acaban siendo hombres. ¿Qué pasa? Que las pocas mujeres que deciden quedarse al final, por no tener tampoco posibilidad de juntarse con mujeres al final deciden marcharse. Porque también pasa una cosa, que donde los pueblos donde hay mujeres, pues se piensa pues como Camañas, en escuela infantil, en temas de conciliación familiar que muchas veces no los pueblos donde es más masculino, podríamos decirlo, no existe, ¿vale? Y también quería agradecer a la coordinadora estas jornadas, porque en este momento que vivimos así tan raro, de tan aislamiento, jornadas en las que no se permite el debate, por el tema de las plataformas, pues se agradece y vamos, y a las tres, los 3 fichajes que habéis hecho estrellas, muy buenos. Bueno, a Alicia y a Silvia ya las tenía más que fichadas, pero a Rebeca, un placer. Muchas gracias, Sara. A ver, había pedido la palabra Covadonga, tengo aquí apuntado, así que le doy la palabra a Covadonga y luego José Ramón. Ay, no se te oye, Covadonga. No se te oye. Cova, no se te oye. Creo que tienes el micro bajo. Mira, si quieres, mientras solucionas tus problemas con el micro, le doy la palabra a José Ramón y luego volvemos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, saludar a todas y a todos los que estamos aquí. Lo primero, la verdad es que yo creo que se han tratado asuntos absolutamente
esenciales. En el tema del lenguaje, es que ya desde hace mucho tiempo, desde que estuvo de moda todo aquello de la filosofía analítica, con Wittgenstein y con Austin y tal, pues claro, ellos hablaban de que las cosas se construyen con palabras en ese sentido. Es que la verdad es que es así. Los ladrillos de la realidad social indudablemente es el lenguaje, son las palabras, al igual que también las ideas se materializan, es decir, el pensamiento se materializa a través de palabras y eso no lo podemos negar y por tanto es el lenguaje el que institucionaliza esa realidad social. Y en la medida en que no se practique, no quede desarrollado plenamente el lenguaje inclusivo por todos y por todas las personas al final, pues indudablemente eso es un hándicap de aquella parte de la sociedad que trae una tradición de desigualdad como son las mujeres. Se hablaba ahí de que hasta el año 79 no se había tenido oportunidad de opositar a la judicatura y demás. Bueno, ya muchas otras cosas. Hoy la verdad es que la administración pública en general, y eso lo sabemos, hay muchos sectores. Quizá el primero fue el de la educación en infantil y primaria, que ahora mismo hay una mayor presencia de mujeres, pero también en la administración pública en general y ya en altos cargos, no solamente en funcionarios y funcionarias de los niveles más bajos. Cuando hablo de altos cargos estoy hablando, bueno, de los jefes, jefas de servicio, de las direcciones generales. Ahí ahora mismo hay realmente un número importante de mujeres y posiblemente incluso en la judicatura y la fiscalía también el número de mujeres estará ya rozando seguramente el 50% o incluso seguramente haya ahora mismo en oposiciones a judicaturas hay un mayor número de mujeres que de hombres. Luego esa es una realidad que hay que indudablemente seguir apostando por ella precisamente para lograr una sociedad al final más igualitaria, ¿no? Yo he tenido también la experiencia, llevo muchos años en la administración, de que en el mundo de la educación, pues indudablemente había muchas más maestras, como decíamos, en los colegios de infantil y primaria. Sin embargo, los directores, si digo bien, eran todos directores. Difícilmente encontrábamos a una directora de colegio o escasamente. Bueno, eso es algo también que hoy en día está cambiando. Es decir, cada vez hay más directoras de colegios e incluso de institutos donde todavía su presencia era todavía menor. ¿Que sigue siendo escasa? Pues sí, pero que indudablemente yo creo que estamos en el buen camino, no con la velocidad o no con que todos querríamos, pero que indudablemente hay avances significativos en nuestra sociedad en esa situación. A mí al menos no me cabe duda en ello, pero y quizá por eso efectivamente es una cuestión en la que no podemos ceder un ápice ni un centímetro de terreno. Y nada más, oye, saludaros y estar contento de participar en esta charla. Muchas gracias, José Ramón. Covadonga, probamos a ver si te funciona ahora el micro. Me temo que seguimos sin oírte. Vale, Cova, seguimos sin oírte. Te he puesto por privado el número de teléfono. Si quieres, llámame e intentamos a ver si podemos solucionarlo así hablando por teléfono, ¿vale? En el chat privado. Bueno, como no había más turnos de palabra pedidos, voy a aprovechar que tenemos las tres invitadas esta tarde expertas en medios de comunicación y en formas de comunicarnos y una de las nuevas formas de comunicarnos, indudablemente, son las redes sociales. Quería preguntaros qué opinión os merece cómo se está tratando el tema de las manifestaciones del 8 de marzo en las redes sociales y en los medios de comunicación, sobre todo el tema de las manifestaciones, concentraciones, porque, bueno, bajo mi punto de vista, en algunos momentos creo que se está desinformando de algunos movimientos. Entonces, creo que la imagen es muy importante y cómo se transmite la información es muy importante y eso hace que la gente tenga una visión no real de la situación. Rebeca, ¿tú tenías el micro abierto?
Vale, bueno, o si queréis intervenir, que he intervenido yo antes Alicia o Silvia. Alicia, como queráis. Venga, me da igual, ¿eh? Vale, yo no he hecho un seguimiento de los medios de comunicación, cómo están tratando este asunto, pero sí que, como todas y todos, hemos visto en las redes estos días cómo se ha tratado y a mí me ha dado mucha pena. Creo que lo comparto, este sentimiento, con algunas y algunos de vosotros por lo que he leído, que nosotras, en este caso hablo de nosotras mismas nos hemos censurado diciendo, es que no me representan, es que, o sea, se ha hecho algo ya de antemano para anularlo, para invisibilizarlo, para prohibirlo, para que esta reivindicación cayera en saco roto, sin saber ni qué se iba a hacer, ni cómo se iba a hacer. O sea, no se tenía que hacer. Mientras durante todo este tiempo, siguiendo unas normas, se han permitido a otros muchos colectivos reivindicar lo que ellos en cada momento o ellas han considerado justo. Y aquí se ha hecho, o sea, como si ahora se hace alguna, o sea, continúa desde el 8M anterior, ¿no? Esa culpabilización de que parece que todo arrancó en ese momento y por esas manifestaciones. Y ahora ya se ha hecho preventivo para que no haya ninguna reivindicación en este momento, sea por los canales que sean, como este que estamos utilizando nosotras, que lógicamente no tenemos contacto ni nos vamos a contagiar. Pero si pudieran, también este nos lo cancelarían. Silvia. Sí, yo querría pensar, cuando estos días estás viendo que no se celebran, quiero pensar por también lo dinámico, lo poderoso que ha sido el movimiento feminista a lo largo de estos años y que creo que sigue siendo, quiero pensar, insisto, en que si no se ha permitido es precisamente por la capacidad de movilización que tienen las mujeres y que tiene ahora mismo el movimiento feminista, ¿no? Y entonces por las dificultades que podía haber de control sobre esta movilización. Dicho lo cual, es verdad que comparto con Alicia, bueno, y es que es la realidad, que ha habido otro tipo de movilizaciones de todo tipo, de todos los gremios o de distintos gremios, de distintas formaciones políticas que sí que se han celebrado. Ahora bien, creo que el poder de convocatoria y el momento que está viviendo ahora mismo el feminismo en nuestro país es tal y es tan grande que precisamente por eso, como una medida de prevención, de precaución en un momento como este, no se ha celebrado, porque es un movimiento que ha sido, que ha llamado la atención también en otros países de Europa y del mundo, ¿no? Porque hay bueno, un movimiento intergeneracional en este momento en nuestro país en defensa del feminismo, independientemente de todo el debate que hay ahora, ¿no? Al margen de todo eso. Simplemente era una aportación, nada más. Yo, la verdad es que, quiero decir, a mí, ya sabéis que el movimiento feminista de Madrid incluso ha recurrido que se hayan anulado las manifestaciones en Madrid y tal, yo creo que con todo el sentido del mundo. Es verdad que el feminismo, porque es la revolución más duradera de la historia, lo tengo clarísimo, tiene una capacidad de movilización brutal, pero es que la manera en la que se había organizado, que aquí eran creo que 8 concentraciones con poco más de 250 personas o algo así en cada una, era una manera absolutamente ordenada, ¿no? Insisto, otras movilizaciones se han aprobado y estas no. Yo creo, yo no es que quiera pensar, es que pienso absolutamente, solamente es mi opinión, que hay otras intenciones, que es la demonización del feminismo que lleva arrastrándose pues mucho tiempo. Creo que, y a mí esto me da pena, y yo sí que como miembro de los medios de comunicación, me arrojo la responsabilidad también y la culpa de que creo que el feminismo no se ha comunicado bien. Es decir, que el feminismo es igualdad, quiero decir, sí, es buscar la igualdad. Esto no se trata de estar en contra de los hombres, no se trata de estar por encima de los hombres, no, se trata de estar al mismo nivel porque somos exactamente iguales, ¿no? Y si la gente lo entendiese así, yo creo que las cosas serían más fáciles. A mí cuando me han entrevistado en medios de comunicación y me han preguntado, oye, pero tú eres feminista, pero eres de las radicales. Digo, perdón. Digo, radicales de la raíz. Sí, yo soy radical. Claro, porque quiero decir, voy a la raíz de las cosas. Radical no es violento, ni violenta.
cuando se habla de otros movimientos, ¿no?, sociales, pues no sé, cuando alguien se declara socialista o se declara nacionalista, no te preguntan si eres radical, porque con el feminismo automáticamente se asocian determinados conceptos que hacen llevar a ideas que no son. Por eso decía yo la herramienta tan brutal que es el lenguaje, ¿no? Creo que aquí ha habido un fallo claramente. Pues probablemente de los propios movimientos, o sea, quiero decir, yo me siento profundamente feminista, pero de los medios de comunicación, y creo que hay intereses detrás. El feminismo es algo que mueve los pilares más básicos de la sociedad. Y una sociedad que está basada en unos pilares donde el poder lo tienen unos y, pues yo qué sé, yo igual si tuviera el poder, igual no lo querría compartir, no lo sé, yo entiendo que moleste a muchos niveles, eso lo entiendo perfectamente, pero es que no puede ser, ¿no? Insisto, es que somos el 50%. Entonces, a mí me da pena porque me parece que una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa y que cuando a los niños se les enseña que no hay que ser racista en el colegio, pues todos evidentemente lo damos por hecho, ¿no? Decimos, hombre, claro, solo faltaba. Pero me alucina que el feminismo y la enseñanza del feminismo y la educación en feminismo no esté en el ADN, ¿no? De los currículos escolares, no esté en el ADN de la educación en las casas, no esté, o sea, que se piense eso. Feminista, radical, tú odias a los hombres. No, estamos hablando de igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y yo creo que parte de eso, bueno, pues yo creo que las consecuencias son estas, ¿no? De pues que se hayan anulado las concentraciones feministas, al final estás silenciando, ¿no?, al feminismo. Y creo que se ha demonizado, y se ha demonizado absolutamente conscientemente y por intereses muy claros, es mi opinión. Muchas gracias. Como teníamos antes, Covadonga, probamos ahora a ver si te funciona el micro, a ver si puedes ahora participar. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Hombre, menos mal. Bueno, pues yo me he quedado hace mucho rato, voy a decir muy rápido un par de cositas que yo tenía pensado en ese momento. Me he perdido un poco con todo este movimiento técnico de lo que estáis hablando y entonces yo voy a plantear otro tema que no sé si lo queréis hablar ahora o más adelante, porque ya digo, me quedo atrás y voy un poco para adelante. En el tema que yo estaba dándole vueltas antes es que para mí es muy diferente cuando estamos hablando del sexismo en la comunicación. Para mí es distinto cuando hablamos del sexismo en la comunicación verbal o escrita de la gráfica. A mí me gusta mucho interpretar las fotos. Yo cuando veo una foto en un periódico, para mí es como un artículo completo. Yo me leo el texto y me leo la foto. Y para mí es muy diferente el texto o lo verbal a la comunicación visual. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que cuando estamos hablando o escribiendo, desde un punto de vista feminista podemos, digamos, intentar hacer una interpretación o una reinterpretación de la realidad. Podemos intentar potenciar, reivindicar, promover, impulsar el tema del feminismo. Sin embargo, yo cuando veo una foto me lo planteo de otra manera. La foto te muestra la realidad. Cuando ves una foto que hay 6 señores, es porque son los 6 señores que en ese momento están gobernando, actuando, llevan el poder en ese momento. Entonces yo me cuestiono, esa foto, si yo le meto una señora de forma forzada, ¿cambio la realidad? No cambio la realidad, la estoy ocultando, la estoy engañando. Para mí eso es un tema de debate, el decir, cuando estamos hablando de lenguaje, los lenguajes son distintos y cada uno creo que podemos tener su enfoque. Como yo creo que este es un tema que a lo mejor lo hemos pasado ya, ¿no?, que era la primera parte, uno de los temas que ahora hay, que a mí me ha extrañado muchísimo, me ha impactado mucho y no sé cómo interpretarlo, es, no sé si de manera general o lo que yo he entendido, el feminismo se ha contrapuesto, se ha puesto en contra del movimiento LGTBI. No lo sé si es exacta, a lo mejor lo he dicho de una manera muy forzada yo también, pero a mí esto de que el feminismo esté tan en contra del movimiento LGTBI me llama muchísimo la atención, porque claro, yo digo, son cosas distintas, pero feminismo también es solidaridad, pero ¿cómo es que están tan en contra? Y es un tema que me preocupa mucho, que no lo entiendo sinceramente. Bueno, ya dejo de hablar. Rebeca, que estabas intentando... Contesto yo al principio por el tema que ha dicho de la foto. Es que no entiendo muy bien lo que quiere decir Covadonga con forzar la presencia en una imagen, porque desde el punto de vista de la ética periodística,
no puedes modificar la foto para añadir allí a alguien que no está. No sé Entiendo que si dice es... que la realidad es esa, que si metemos... A ver, pero no podemos... la realidad es esa, ¿hasta qué punto? Si la modificamos porque esté una mujer, esa realidad va a cambiar. ¿O vale más que la sociedad vea que realmente son hombres todo lo que está en la cúspide, ¿no? De la economía, de la política, a eso te referías, no entiendo Covadonga, no sé si era así. Pero si la modificamos la realidad, la sociedad va a ver que hay mujeres, cuando no es esa la realidad, sino que siguen estando los hombres. Pero es que no se trata de... Perdona, a lo mejor me he metido. Lo que me planteo es que, a ver, ya se me ha ido la idea, que una fotografía, la reivindicación es diferente. La foto tú estás denunciando una situación. Hay 5 señores ahí y no hay ninguna mujer. Sin embargo, en el lenguaje verbal tú estás promoviendo la mujer, estás intentando hablar de jueza, de médica, mientras que el lenguaje te permite forzar la situación en un sentido, en la imagen lo que te hace es distorsionarla y engañarla. Son como contrapuestos los dos lenguajes. Yo no estoy nada de acuerdo, o sea, Covadonga, discúlpame, es que no comprendo muy bien. Quiero decir, cuando tú pones una fotografía y salen 5 hombres, ahí no hay denuncia, tú estás simplemente mostrando una realidad. Tú denuncias cuando hay denuncia. Quiero decir, una imagen, sí, es un reflejo de la realidad. Si esa imagen va acompañada de qué vergüenza que haya 5 hombres solo representando, ahí hay una denuncia. Pero cuando tú estás poniendo los representantes que más saben de despoblación de España y pones 5 hombres, no es que no hagas denuncia, es que estás haciendo publicidad de que los hombres son los que saben de ese tema y no hay representación femenina. Yo creo que en el lenguaje visual, yo que me dedico a la televisión, se puede manipular exactamente igual que en el escrito. Igual. Y creo que, quiero decir que hoy día somos, súper conscientes de que una imagen se puede cambiar y que puedes decir lo que te dé la gana, mostrando una parte de la imagen, ocultando otra. No lo sé, o sea, yo no acabo de comprenderte en ese sentido. Yo no creo que haya que por enseñar una realidad se denuncie. La denuncia hay que hacerla, hay que demostrarlo, ¿sabes? Lo único que estás poniendo es una realidad y la estás mostrando y que a mí me parece que es gravísima, tío. No sé. Igual no nos entendemos. No quería monopolizar el comentario, la conversación. Yo lo veo, por ejemplo, la imagen, bueno, claro, también depende cómo tú lo veas o cómo tú lo interpretes. Yo, por ejemplo, cuando ves la fotografía del Consejo del Poder Judicial, que no hay ninguna mujer, es más, ahora en estos tiempos de la pandemia hemos vuelto a las fotos de todo hombres, que hacía tiempo que no las veíamos. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Todo hombres. ¿No hay mujeres? Pues no hay mujeres. No hay mujeres porque no hay mujeres. Quiero decir que en ese momento y en esa situación y en esos momentos de poder no hay mujeres. ¿Qué quieres? Que yo te diga, me busco una directora general para que así la imagen quede mejor. Pues vale, me pones una directora general y 4 directores generales, pero a lo mejor es que en ese departamento, no sé si recordáis que hace un tiempo se hizo un estudio del número de mujeres que había en el gobierno de Aragón, en los departamentos, y era muy llamativo porque había departamentos, es que no había mujeres, pues es que no hay mujeres. Entonces, pero igual hay que cambiar eso, Covadonga, ¿no? Claro, pero el cambio tú lo puedes hacer, pues a lo mejor, expresando, hablando, pero la imagen tiene, bueno, esto es todo muy discutible, ¿no? Tiene que reflejar la realidad. No me pongas 3 directores generales y 3 directoras generales cuando en ese departamento hay 14 hombres y 3 mujeres. Me coges las 3 mujeres y me las pones. Pues eso distorsiona. Y además la imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, yo ahora ya no digo más. Venga, gracias, Covadonga. Voy a dar turnos de palabra, pero no en el orden que los habéis pedido, porque ha pedido la palabra Beatriz y no había intervenido, entonces le voy a dar la palabra a ella antes que a José Ramón y a Anabel, ¿vale? Vale, gracias.
Bea. Voy a ser un poquito breve, pero bueno, comentando un poco lo que habéis estado hablando. Totalmente de acuerdo con Nuria. Yo también he vivido, pues cuando comencé en el mundo de la política, estaba embarazada y sí que me cuestionaban que en el estado en el que estaba, cómo me planteaba meterme en política. Y ya no solo el comentario, sino que muchas veces esos comentarios también vienen de propias mujeres, como diciendo, ¿por qué no te estás en tu casa cuidando de tu hijo en vez de meterte en este trabajo? ¿Sabes? Entonces, ahí yo creo que también hay que hacer una educación, pero en todos ámbitos, a nivel de ámbitos de gente joven, igual que en ámbitos de mujeres, ¿vale? Sobre el tema de la mesa de las 5 personas, sobre lo que me comentaba Covandonga, sí que es cierto pues que las personas que estaban ahí hablando pues eran los presidentes de las diputaciones, que casualmente son hombres, y los presidentes de esas empresas que iban a hablar sobre despoblación y que son los que seguramente pagaron el evento. Entonces, el evento no tendría que haberse hablado vamos a solucionar la despoblación, sino qué están haciendo nuestras empresas por la despoblación. Pues quizá ahí podría estar más centrado en que ellos van a hablar lo que su empresa está haciendo sobre la despoblación. Pero que vas a hablar de un tema en el que no está metida la gente que realmente tiene el problema de la despoblación, que solo está una parte, sino que no había mujeres, no había jóvenes y el gran porcentaje de personas que estaban allí tampoco vivían en el medio rural. Entonces, es como si yo voy a hablar de, pues yo qué sé, de un tema en concreto de la aeronáutica y no hay nadie especializado en aeronáutica o que la esté viviendo. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero de que sí que realmente esas personas que estaban ahí pues tienen unos puestos que son hombres, casualmente, porque ninguna mujer en este momento está en esas posiciones, pero yo creo que si estás hablando en un tema en el que la mujer también tiene que ver, también tendría que tener un papel ahí, aunque no sea una de las que está en esa empresa que es la que ha pagado el evento, ¿vale? Esa es mi posición. Pero bueno, yo creo que en este caso todas lo reclamamos de un modo u otro y se ha mostrado la visión de que realmente era un evento que se podía haber hecho de otra forma y que seguramente pues más adelante se intentará hacer de otra forma o habrá muchos otros eventos en los que pueda haber mujeres. Porque sí que yo personalmente también veo eso, que en muchas reuniones y sobre todo cuando estás en altos cargos, casi siempre, pues en muchas ocasiones a mí me ha pasado que estoy sola de mujer, que no hay hombres, ¿vale? Entonces, yo creo que poquito a poco tenemos que ir cambiando. Y luego, por último, sobre el tema de las redes sociales que estabais hablando, yo sí que veo, pues lo que comentaba también, el que nosotras mismas somos las que también nos hacemos propio daño o estamos intentando criticar el movimiento feminista como que es algo malo y realmente es que es algo que es algo necesario porque la mujer durante siglos ha sido como olvidada o dejada a un lado. Entonces, el que a mí, por ejemplo, en una de las muchas que me llegaron fue, si eres mujer íntegra, quédate en casa. Yo soy mujer íntegra, me quedo en casa, no me quedo en casa o soy mujer igualmente, ¿sabes? Entonces, el que las propias mujeres lleguen a compartir mensajes de ese tipo, lo único que hacen es como minar el movimiento que realmente también está luchando por ellas. Yo tengo muchas mujeres que se quejan del movimiento feminista y dices, es que si muchas mujeres no hubieran hecho el esfuerzo que se ha hecho durante siglos atrás, ni podrías votar, ni podrías hacer muchísimos de los derechos que ahora tenemos y que realmente nos corresponden, ¿vale? Entonces, eso, que también sea una educación de que muchas de nosotras también tenemos que ver que realmente es un movimiento que es bueno para ti. Y yo lo estoy viviendo de que en general, sobre todo ahora, yo estoy en la Comisión de Violencia de Género y de Igualdad y en la mayoría de las decisiones hay mayoría absoluta, excepto pues hay algún grupo que no está de acuerdo y escuchas los discursos y dices, pero ¿cómo pueden llegar a decir eso? Y una propia mujer, que te estás haciendo daño a ti mismo, a tu imagen y a tus propios derechos. Entonces, es muy complicado y al final yo creo que están intentando ideologizarlo o politizarlo y sin darse cuenta que también está haciéndose daño a ellas mismas. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo iremos consiguiendo. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. A ver, habéis pedido varios el turno de palabra. Os pido que seáis breves porque si no se nos va a ir mucho. Creo que estaba Anabel y luego José Ramón. Gracias, Beatriz.
Bueno, me encanta lo que ha dicho Rebeca, ha introducido un elemento, lo del tema de la radicalidad. La verdad es que lo de las palabras no es casual y yo estoy bastante harta de ver que la palabra radical se utiliza siempre con un contenido peyorativo equiparable a violento o a exaltado, como si fueran sinónimos. Eso también me recuerda cómo los medios de comunicación, y eso es bastante frecuente, hablan de diferencia de partidos nacionalistas y constitucionalistas y meten en el saco de constitucionalistas habitualmente a un partido como Vox, que hace propuestas que van contra la Constitución actual. Entonces, esa es una mezcla de temas que hay que analizar muy claramente. Y el tema de lo que está pasando en este 8M, estoy totalmente de acuerdo, se ha puesto como una especie de medida preventiva cuando todo estaba perfectamente organizado y perfectamente clasificado, que puedo entender que Madrid es más complicada de gestionar la movilización ciudadana que en otras localidades de este país. Eso está claro, no me cabe ninguna duda. Pero ¿por qué va a estar peor organizado o va a ser menos comedido lo que se haga en el movimiento feminista que en otro tipo de actuaciones o de manifestaciones que ha habido a lo largo de todo este año de pandemia? Entonces, a mí no me cabía duda de que el movimiento feminista iba a presentar recurso. Y ya veremos en qué queda el tema, pero ha generado todavía más malestar y realmente lo que demuestra es que sí, que el movimiento feminista está fuerte y se le tiene miedo. Y también estas cuestiones de que hay enfrentamientos, filtraciones, bueno, en todos los movimientos sociales hay complicaciones y distintos puntos de vista, pero siempre se va buscando lo más llamativo para desprestigiar y para decir, mira, estas locas que ni entre ellas se aclaran. Entonces, pues en fin, hoy publicaba, creo que era diario.es, unas fotos de postales del siglo pasado poniendo a las mujeres para denigrarlas como de una manera absolutamente espantosa. Bueno, ahora se utilizan otras maneras de hacerlo porque tenemos las redes sociales y los medios son diferentes. Y desde luego me he llevado muchas decepciones estos días con muchas personas en redes. Eso lo tengo que aclarar. Vale, gracias, Anabel. José Ramón. Sí, gracias, Bea. Nada, una intervención muy breve en relación a esto de las concentraciones que comentabais. Es verdad, yo comparto casi al 100% lo que acaba de comentar Anabel de este cierto proceso de denominación y de entender casi que el origen del contagio en España estuvo en el 8M del 2020. La verdad, os doy el dato de Teruel. Estos días, allí en la subdelegación con Belén y con María José, lo hemos visto y lo hemos analizado un poco. Oye, en Teruel, durante el 2020, se han celebrado exactamente 52 concentraciones comunicadas, que nosotros hayamos tenido conocimiento porque ha habido alguna no comunicada. Nadie nunca preguntó si se iban a autorizar o no autorizar. En todo caso, solo se hablaba de que se intentará cumplir con las medidas que recomendaba bien el Gobierno de España en principio, bien luego el Gobierno de Aragón, a través del Ministerio o a través de la Consejería de Sanidad, para tener esa seguridad sanitaria de que no se pudieran producir contagios. Sin embargo, ahora yo creo que mucha gente estaba esperando que llegara la fecha y la primera pregunta que nos estaban haciendo en Teruel, no digo en Madrid, que es todo mucho más complejo, es si íbamos a autorizar o no íbamos a autorizar. Es decir, cuando ha habido 52 y además de todo pelaje, ¿no? Y de todas las características y casi de todos los objetivos, ¿no? O tal, en fin. Sí que lo ha habido. Sí que ha habido ese planteamiento de, quizá por la potencia de la reivindicación y del movimiento feminista y de la gran capacidad de convocatoria de personas. Pero es verdad que esas preguntas han venido desde el sector político, el sector social, desde los medios de comunicación, desde distintos. Sí que has dado ahí, oye, ¿pero vais a autorizar o no vais a autorizar? Y es la primera vez que se ha preguntado con 52 del año pasado. Y creo que ya llevamos 15 o 16 este año, en lo que vamos de 2020, incluso en situaciones de mayores restricciones dentro de la evolución de la pandemia. Simplemente comentar eso. Muchas gracias, José Ramón. La verdad es que es genial que haya tanto debate, pero llevamos 1 hora y media y bueno, creo que hay que ir, sí, que hay que ir finalizando.
Sí, vea, Dime. que faltaba Silvia, que había pedido la palabra antes. Sí, que les voy a dejar ahora. No, que os voy a dejar ahora un turno de palabra a cada una de las que habéis intervenido para que finalicéis un poco la primera sesión virtual que hemos hecho desde la coordinadora sobre las connotaciones sexistas en la comunicación. Entonces, podéis decir además lo que queráis, pero sí que os voy a pedir también que, por favor, para finalizar la jornada, y como esperanza de futuro, que creo que la coeducación y la educación de los niños en igualdad es una de las claves, lancéis algún mensaje final para que sea optimista el final de la jornada. Silvia, te doy la palabra a ti primero, que además la tenías pedida hace tiempo. Nada, a modo de conclusión, que sobre lo que se ha dicho de que el feminismo es ideología, es que todo y mucho de lo que hacemos es ideología y eso no es negativo, o sea, es que no es negativo que haya ideología detrás del movimiento feminista. Dicho esto, lo siguiente, y por recoger también algo que ha dicho Sonia y que entiendo además Sonia García cuando ha hablado, la publicidad la tenéis que tener en cuenta. Sí, Sonia, es verdad. Y muchas veces no somos conscientes, y hablo por mi primera persona, de que eso está siendo sexista o no eres consciente en ese momento. Creo, y a modo de resumen, que hay que desaprender. Yo nací en 1975. La educación que has tenido, no por parte de la familia, que creo que la más feminista sin entender qué era, ha sido mi madre, ¿no? Que te ha inculcado unos valores, ¿no? Para que, bueno, pues seas tú y no dependas de nadie, ¿no? Dicho esto, que el desaprender, creo, o el aprender cada día es algo que tenemos que hacer todos y que si no nos hacemos unos a otros ver que nos estamos equivocando o que podemos hacerlo mejor, es muy difícil que corrijamos. En eso como en todo, ¿vale? Y no sé si había algo más. Sí, con lo de las movilizaciones. No querría pensar que las prohibiciones en la capital de España han tenido que ver con el momento que está viviendo el movimiento feminista, que en algunos momentos parece dividido. Nada más. Muchas gracias, Silvia. Si quieres, Alicia, te paso ahora a ti el turno de palabra y nos lanzas un mensaje optimista sobre el futuro. Vale, pues, jolín, es que hemos abierto tantos temas, ¿verdad? Que nos quedaríamos hablando mucho rato, porque esto iba de comunicación, pero al final han salido muchos temas. Pues nada, que si queremos una sociedad igualitaria, pues hemos de remar todos juntos para conseguirla. También nosotros, como medios de comunicación, como he dicho al principio, tenemos mucha responsabilidad en todo, no solo en el lenguaje, sino en el tratamiento de las informaciones y en los contenidos. Y respecto a lo del optimismo que me dices, y ya que compartimos nenes con Bea de la misma edad, pues yo sí que he visto que los docentes, que también hay unos cuantos en esta reunión, aunque en los libros de texto no lo tengan, muchos y muchas están poniendo mucho de su parte para que esto cambie. Y entonces les dan a leer libros como Las princesas también se tiran pedos o El rosa es de las niñas y el azul del mar. Y yo creo que el mensaje va calando y quiero pensar que en un futuro no tendremos que explicar tantas veces que el feminismo es la igualdad. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues Rebeca, me gustaría que nos contaras tú también alguna esperanza de futuro, cómo ves en la comunicación y en el feminismo en general. Solo una cosa súper breve, y es que Cuca, que ha sido muy generosa, una persona aquí ya ha dicho que no iba a participar porque no había tiempo, y hablaba de un mensaje que Covadonga, lo siento, pero no se puede decir, que ha dicho que el feminismo está en contra del movimiento LGTBI. Nada más lejos de la realidad, en absoluto. O sea, yo por lo menos creo que no es cierto por mi conocimiento, percepción y además formo parte de él. Entonces yo quiero decir, tengo tantas amigas lesbianas que son absolutamente feministas y que no tal, que no, quiero decir, que a mí me resulta súper raro esa afirmación. Entonces,
quería por lo menos ponerlo en boca de Cuca, que ya había dicho, me hubiese gustado decir esto, pues yo estoy contigo, Cuca, todas estamos contigo. y luego, nada, ya acabo. Primero que me ha encantado participar aquí, o sea, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Y que yo creo que diariamente, o sea, que a lo mejor no hay que hacer grandes cosas, sí hay que hacerlas, y desde las instituciones se tienen que hacer, desde los medios de comunicación tenemos que hacerlo, pero que luego en nuestro día a día creo que se pueden hacer muchas cosas para remar a favor del feminismo y para conseguir la igualdad o aportar. Quiero decir que yo tengo mucho que ver con mi madre y con una chica de 16 años también, y yo tengo 41, que compartimos, a pesar de que la edad y los problemas nos parezcan distintos, compartimos muchas cosas, ¿no? Y que cada una desde nuestra posición, desde nuestra edad y desde nuestra situación, creo que podemos remar. Y que comunicar el feminismo bien creo que es la base para que todo el mundo lo entienda y acabe interiorizándolo, igual que hablábamos de lo del lenguaje, ¿no? Que se interiorice también ese lenguaje que no queremos cambiar, ¿no? Pues lo mismo el feminismo. En fin, eso. Muchas gracias. Bueno, yo agradeceros sobre todo a las 3 invitadas que hayáis participado esta tarde en este coloquio virtual. Luego, desde luego, a todas las personas que habéis querido participar y a las intervenciones, a las que no os he dejado intervenir o no ha dado tiempo, pues pediros disculpas, pero en el fondo es una buena noticia saber que había tanta gente que quería participar y no ha podido. Y yo, para finalizar este coloquio, y hablando de comunicación y comunicación visual, quiero lanzar desde esta plataforma, desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas, todo nuestro apoyo a Eva Cortés, que es una ilustradora que ha recibido por las redes sociales durante los últimos días un ataque brutal por los carteles que ha preparado para el 8 de marzo. Creo que es un ejemplo de visibilizar a la mujer en cualquier faceta, entonces nos parece terrible el ataque que ha sufrido y desde luego mostrar todo nuestro apoyo. Así que para finalizar las jornadas, si os parece, le lanzamos un aplauso y como muestra de apoyo. Bueno, y lo dicho, muchísimas gracias y esperamos poder seguir realizando este tipo de coloquios que han sido súper interesantes y muy enriquecedores. Muchas gracias a todos y a todas. A vosotros. Un besico, Bea, y gracias, Patricia. Gracias. Adiós. Vale, quien quiera verlo lo colgaremos en YouTube, ¿vale? Eso. Vale. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Y a todas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós, adiós.